Hola chicos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver el trabajo práctico número 22 de superficies hiperbólicas, ¿sí? Al comienzo del trabajo práctico tienen un ejercicio resuelto, donde más o menos va viendo paso a paso qué es lo que le piden después en los ejercicios a resolver. En punto 1 dice estudiar y representar la siguiente superficie según los pasos que indican a continuación. 1. Identificar la superficie. 2. Realizar la figura de análisis. Encontrar e identificar la intersección con los ejes coordenados. Encontrar e identificar las trazas sobre los planos coordenados. Bueno, y otros 3 puntos más. Bien. Y tenemos 4 ejercicios. A, B, C y D. Bien. ¿Por qué acá lo puse al revés? Porque antes de empezar a resolver, digamos, lo que quiero es que vean bien, analizar qué tipo de superficie es. Tenemos que acomodar este ejercicio, así que por eso lo puse al último. Es lo primero que vamos a hacer. Un poco ya habíamos visto de esto, igual, si no lo recuerdan, lo vamos a volver a ver. Se pasa el término independiente, es decir, el número que está solito, sin X y sin Z, al otro miembro, ¿sí? Ahora acá se interpreta que tenemos ese número, en este caso 100, por 1, porque 100 por 1, ¿cuánto es? 1. Como la ecuación de las superficies hiperbólicas tienen que estar igual a 1 siempre, entonces ya queda 100 por 1, 100, ¿sí? Entonces yo voy a tomar acá el 1 y este 100 que está multiplicando va a pasar dividiendo, ¿bien? ¿Qué hago ahora? Copio cada una de las variables x y z y mi 100 va a pasar dividiendo a cada una de esas variables. Y este coeficiente que acompaña a nuestras variables va a pasar dividiendo a este número. ¿Bien? Listo. Entonces tenemos una ecuación ordenando desde x y z menos x al cuadrado dividido 100 dividido 50 es 2 más y al cuadrado dividido 100 dividido 25 es 4 menos z al cuadrado dividido 100 dividido 20 es 5, igual a 1. Bien, entonces ahí ya tenemos, para que vean mejor, ahí ya tenemos lo que sería nuestra ecuación de la superficie hiperbólica para analizar. ¿Sí? Ese sería el punto C, cómo encontrar de esta forma a mi ecuación. Vamos a acomodar ahí un poco. Ahí estamos. Entonces, ahora teniendo en cuenta cada uno de los ejercicios, vamos a identificar primero qué tipo de ecuación es, ¿sí? En qué superficie es, mejor dicho. Bien, entonces, en las superficies hiperbólicas siempre dijimos que está igualado a y va a tener coordenadas en x, en y y en z que están elevados al cuadrado, ¿sí? Estos distintos tipos de términos, digamos, pueden tener signo positivo y negativo. Dependiendo del signo que tengan, nos va a decir si es una superficie hiperbólica de una hoja o de 2 hojas, que luego ya vamos a graficar un poco. Pero igual ahí en el ejemplo tienen lo que sería una superficie hiperbólica de una hoja y de 2 hojas. ¿Cuándo va a ser de una hoja? Cuando solamente tenga uno de esos términos negativo, como es en este caso, ¿sí? Como es en este caso, y esos dos son los únicos. Y de 2 hojas va a ser cuando tenga 2 signos de negativos, como en el caso del ejercicio D y del ejercicio C, ¿sí? Yo voy a borrar esto que hicimos y voy a copiar solo la formulita para que podamos ver bien claramente cada una de las ecuaciones. Ahí estamos. Eso sería del ejercicio C que acabamos de resolver. Bien, entonces dijimos que dependiendo del signo negativo nos va a decir si es de una hoja o de 2 hojas. Entonces, el ejercicio A va a ser una superficie hiperbólica de una hoja. Bien, superficie
hiperbólica, yo lo voy a abreviar, de una hoja, ¿sí? ¿Y dónde va a estar el eje de esa superficie? El eje va a estar en el término de la variable que tenga el signo diferente, es decir, si yo tengo más, este es diferente, es menos, por lo tanto va a estar en el eje Z, ¿entiende? Eje Z. Bueno, ese es su eje de la superficie. En el ejercicio B tenemos más, menos. Hay un solo menos, por lo tanto es una superficie hiperbólica de una hoja también. ¿Y en qué eje está esa superficie? Tenemos más, menos. Este es el signo diferente, o sea, sería como decir la minoría, ¿sí? La mayoría son más y este es menos, entonces tiene el eje en el eje X, ¿bien? ¿Qué más tenemos? En el ejercicio B tenemos una superficie hiperbólica. Como tenemos dos signos negativos, va a ser una superficie hiperbólica de dos hojas con el eje en, fíjense, acá tenemos menos, más, este es diferente, por lo tanto va a ser en el eje X. ¿Bien? Y en el ejercicio C tenemos una superficie hiperbólica, tengo dos signos negativos, por lo tanto va a ser de dos hojas, superficie hiperbólica de dos hojas. ¿Y dónde está el eje? Si tenemos menos, va a ser, este es el diferente, el más, así que va a ser en el eje Y. Bien. Eso sería entonces básicamente lo que es el análisis de qué tipo de superficie es, ¿sí? Teniendo en cuenta los signos, teniendo en cuenta que siempre tiene que estar igualado a 1 y teniendo en cuenta cuál es el signo diferente. Así que bueno, eso es muy importante que sepan reconocer qué tipo de superficie es, ¿sí? Porque probablemente le den una ecuación y ustedes tengan que decir qué es, si es una superficie hiperbólica, si es parabólica, si es un elipsoide, una esfera, todo eso. Bueno, ahora vamos a pasar a resolver algunos de los ejercicios, como es en el punto 1. Vamos a borrar el análisis de cada uno de los ejercicios. En el punto A empezamos entonces, también nos da que Z es más menos 4. Z más menos 4. Bien. Identificar la superficie. Ya está identificada. Y luego me pide que tenemos que realizar la figura de análisis. Los gráficos los vamos a hacer al último. Y encontrar, identificar las intersecciones con los ejes coordenados, ¿sí? Entonces vamos a encontrar las intersecciones con los ejes coordenados, ¿sí? ¿Cuáles son los ejes coordenados? X, Y y Z. Entonces vamos a ver la intersección con el eje X. Bien. La intersección con el eje X vamos a interpretar que Y y Z, es decir, las otras dos variables, son iguales a 0. Entonces ahora estas dos variables le igualamos a 0 en nuestra ecuación inicial y vemos qué ecuación nos da. X al cuadrado sobre 4 más 0 al cuadrado sobre 25 menos 0 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Bien. 0 dividido cualquier número me va a dar 0. 0 dividido cualquier número me va a dar 0. Por lo tanto, me queda una ecuación de x al cuadrado sobre 4 igual a 1. Bien, esa es la intersección de mi superficie hiperbólica con el eje X. ¿Qué más tenemos?
Bueno, este también lo podemos tomar como un valor numérico, digamos, por ejemplo, este 4 va a pasar multiplicando al otro miembro, me quedaría 4, y x valdría más o menos la raíz cuadrada de 4, este cuadrado pasa como más o menos raíz, x valdría más o menos 2, ¿sí? Ese sería, digamos, el valor numérico real. Ahora vamos a buscar así con todos los ejes coordenados, la intersección con el eje Y, la intersección con el eje Z. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Que las otras dos variables que no estamos teniendo en cuenta, hay que igualarlas a 0, ¿bien? Entonces vamos a ver intersección con el eje Y, ¿bien? Ahora, ¿quién va a ser igual a 0? Va a ser X igual a Z igual a 0, ¿sí? Esa es la condición. Las otras dos variables que no son el eje van a ser iguales a 0. Entonces, bueno, igualamos a 0 en nuestra ecuación. Me quedaría 0 sobre 4 y 0 sobre 4, por lo tanto solamente me queda y al cuadrado sobre 25 igual a 1. Encuentro nuevamente el valor numérico, pasando multiplicando al otro miembro. 1 por 25 va a ser 25 y el cuadrado va a pasar como más menos raíz. ¿Bien? Por lo tanto, y va a ser igual a más menos 5. Esa es la intersección del eje Y con, la intersección de la superficie con el eje Y. Ahora vamos a ver por último la intersección con el eje Z. ¿Sí? Ven que esto es bastante sencillo, simplemente tenemos que saber que tenemos que igualar a 0 y partir desde la ecuación inicial. Para el eje Z, la intersección con el eje Z, las otras dos variables que faltan, que son las X y la Y, van a ser iguales a 0, esa es mi condición, por lo tanto me queda 0 sobre 4, 0, 0 sobre 25, 0, y me queda menos Z al cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Bien? Entonces, despejamos y tenemos que menos Z al cuadrado va a ser igual a 4, ¿sí? Acá vamos a pasar el negativo para acá y acá Z queda positivo, más menos raíz, ¿bien? Entonces, a ver si recuerdan un poco lo que eran los demás prácticos. ¿Qué pasa cuando tenemos la raíz de índice par de un número negativo? Decíamos que ese número no existía dentro del campo de los números reales, ¿bien? En este raíz de menos 4 va a ser 2i, o sea, 2 imaginario, ¿sí? Pero como en este caso no estamos trabajando con los números imaginarios, solamente con los números reales, porque no puedo graficar un imaginario en el eje coordenado al momento de graficar mi superficie, entonces decimos que en z, digamos, es como que no existiría, entonces decimos que no tiene intersección, es decir, no lo corta, no tiene intersección con el eje Z. ¿Bien? Ese sería el análisis del eje Z. Entonces, cuando le doy un número así imaginario, simplemente no tiene intersección. Bueno, ese es para el caso de la intersección, decía encontrar e identificar la intersección con los ejes coordenados. Ahora dice encontrar e identificar la traza sobre los planos coordenados. Bien, la traza sobre los planos coordenados. ¿Qué es la traza? ¿Cuáles son los planos coordenados? Empecemos por ahí. Los planos coordenados son los planos, si tenemos, por ejemplo, los ejes coordenados graficando, tenemos acá Z, tenemos Y, X, tenemos que este plano que está acá va a ser el plano YZ. Este plano que está acá va a ser el plano XY, y este plano que está acá va a ser el plano XZ, ¿sí? Entonces los planos coordenados son los planos XY, XZ e YZ. Bien. A los planos también se los puede representar con una letrita pi,
Eso es un plano. Por si recuerdan cuando veíamos el trabajo práctico de plano. Ya una recta con la letra R o L. Así que bueno, empecemos a ver lo que es la traza. La traza, bueno, es como la intersección, ¿sí? Es donde corta a ese plano. Identificar las trazas. Bien. Trazas con planos coordenados. Bien, entonces tenemos el plano, ponen pi o ponen el plano. A ver, está un poquito abajo. Ahí estamos. El plano XY. Bien. ¿Qué va a pasar en el plano XY? Que la otra variable que falta va a ser igual a 0. ¿Sí? Si tengo la variable plano XY, la que falta, ¿cuál es? La Z. Por lo tanto, esa va a ser igual a 0. Es la condición que voy a utilizar. Entonces me va a quedar 0 dividido 4, 0. Por lo tanto, solamente me va a quedar esta parte de la ecuación. ¿Sí? Esta parte de la ecuación. Y ahora lo que tienen que hacer ustedes es, con cada una de las trazas de los planos, identificar qué traza tiene, es decir, qué figura forma. ¿Sí? Esta es la ecuación, si se fijan un poco y recuerdan los prácticos anteriores, de un elipse. ¿Bien? Tenemos un elipse aquí al cuadrado y al cuadrado, donde tiene eje. El eje mayor está, el eje focal, digamos, está en ahí. ¿Por qué? Porque acá tengo el número mayor, ¿sí? 25. Entonces, esto va a ser un elipse con eje focal en Y. O sea, está recostado sobre el eje Y. Es una elipse vertical, digamos. Bueno, ese sería con el plano XY. Ahora vamos con el plano XZ. Con el plano XZ, ¿cuál es la variable que falta? Es la variable Y, por lo tanto, Y va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces tenemos Y sobre 0 sobre 25, 0. ¿Qué parte de la ecuación me queda? X al cuadrado sobre 4 menos Z al cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Bien? Ahora, ¿qué figura cumple con esta ecuación? Fíjense, los elipses tenían que ser acá positivos. Y la hipérbola podía ser negativo, ¿recuerdan? Entonces acá, como tengo un negativo en el eje Z, vamos a decir que es una hipérbola. ¿Y dónde va a tener su eje esta hipérbola? Tenía el eje en el valor positivo, ¿sí? Es decir, acá en el X. ¿Se entiende? Entonces, es una hipérbola. ¿Cómo sé que es una hipérbola? Vuelvo a repetir. Hipérbola. Porque acá aparece un signo negativo y porque, bueno, obviamente siempre tienen que estar igualado a 1 para decir que es elipse o hipérbola. Porque está igualado a 1, tiene un signo negativo, por lo tanto no puede ser elipse. Y donde está el eje, está en el valor positivo, es decir, en el eje X. Ahí tiene el eje de la hipérbola. Bien, vamos a pasar entonces al último plano. Vamos a bajar un poquito. Ahí estamos. Tenemos entonces la traza con el plano, pues nos queda IZ. Y Z, decimos que ¿cuál es la variable que falta? X es igual a 0. ¿Bien? Entonces tenemos 0 sobre 4, o sea, la ecuación del principio es 0. Entonces nos queda Y al cuadrado sobre 25 menos Z al cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Bien? ¿En qué ecuación, qué figura cumple con esta ecuación? Nuevamente tenemos, bueno, dos de los ejes. Acá tenemos eje XZ, XY.
Acá tenemos IZ, donde uno de los términos es negativo, todo está igualado a 1. Entonces decimos que también es una hipérbola, y donde tiene el eje dijimos que va a tener en el término positivo, por lo tanto va a tener el eje en Y. Bien, de esta forma se tienen que analizar las diferentes figuras, ¿sí? Por eso tienen que ver mucho un práctico con el otro. Y luego lo último, vamos a hacer nosotros un pequeño resumen de todas las formulitas, ¿sí? Y explicar para ver cómo tienen que identificar, para que les sea un poco más sencillo. Pero bueno, vayan aprendiendo, sí, vayan estudiándoselo. Entonces ya tenemos la ecuación de la traza con el plano X, y Z. Bien. Ahora, ¿qué más nos pide? A ver, dice, encontrar e identificar las secciones sobre planos paralelos a los planos coordenados. Bien. Entonces ahora tenemos que identificar las secciones que tienen desde las figuras que tienen con los planos paralelos a estos planos X, Y, Z y XZ, ¿sí? Tienen que ser paralelos, por lo tanto vamos a analizar en el valor que nos dio acá al comienzo. Vamos a subir la camarita. El valor que nos dio al comienzo, que es Z igual a más menos 4, ese es el valor que vamos a utilizar para encontrar la sección, ¿sí? Entonces la sección en ese valor Z igual a 4 va a ser una sección que forma un plano paralelo al plano en coordenado. Bien. Sección con el plano va a tener un valor de Z más menos 4. Ese es el valor del plano. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Igualamos a más y a menos 4 al valor de Z de mi ecuación inicial. Me va a quedar x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 25 menos 4 al cuadrado sobre 4, ¿sí? Igual a 1. Y para el menos 4 me va a quedar, vamos a dejar un lugarcito para resolver, x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 25 menos 4 al cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Bien? Y resolvemos. Nos queda 4 al cuadrado, 16 sobre 4, 4. Entonces quedaría x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 25. En 4 al cuadrado 16, 16 dividido 4 es 4. Y este menos 4 va a pasar por el otro miembro como más 4. ¿Sí? Para que de esta parte, recuerden que siempre los valores numéricos solos, los términos independientes, tienen que pasar al otro miembro. Me queda 5, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a decir? 5 por 1, y el 5 lo voy a pasar dividiendo acá, y ya me va a quedar mi ecuación igualada a 1. Me quedaría entonces x al cuadrado sobre 20, porque 4 por 5 es 20, y al cuadrado sobre 25 por 5, 125, ¿sí? Me queda esta ecuación, igual a 1. Vamos a borrar acá para que se entienda mejor. Igual a 1. Entonces, esta es la ecuación que tiene la sección con el plano Z igual a 4 positivo. Ahora veamos cuál tiene con el plano Z igual a menos 4, ¿sí? Si se fijan, como el Z está elevado al cuadrado, al ser un número negativo, de todas formas, al elevarlo al cuadrado va a dar positivo 16, ¿sí? Entonces me va a quedar la misma ecuación. Así que no hace falta resolverlo. Si quieren lo vuelven a hacer para controlar. Pero me va a quedar la misma ecuación con Z igual a menos 4. X al cuadrado dividido 20 sobre
no, perdón, dividido 20 más y al cuadrado sobre 125 igual a 1. Esa es la ecuación que tiene en la sección con el plano z más y menos 4, ¿bien? La misma. Y bueno, y ahora tenemos que ver qué tipo de gráfica representa, ¿sí? ¿Qué tipo de gráfica representa? Veamos, analicemos los signos, analicemos a qué está igualado. Está igualado a 1. Tenemos en eje X e Y nada más. Tenemos signos positivos, por lo tanto podemos decir que es los dos son positivos, un elipse. ¿Y dónde tiene el eje? El valor mayor está acá debajo del Y, entonces va a tener el eje focal en Y. Bien, ese es el análisis entonces para la sección que nos pidió el ejercicio. Forma una elipse con eje focal en Y. ¿Qué más nos pide el ejercicio? A ver. Representar gráficamente la superficie y graficar el primer octante en la superficie limitada por los planos dados. Bueno, ahora aquí se nos va a complicar un poco al momento de graficar. ¿Sí? Vamos a ir graficando cada uno de los valores y de las figuras que encontramos en nuestro eje, obviamente en tridimensional, y Z y X. Bien, tenemos entonces, yo acá lo tengo anotado. A ver, ¿dónde está? Bien, tenemos la intersección con los ejes y la traza con los planos coordenados. Vamos a empezar entonces con la traza en los planos coordenados. Por ejemplo, la traza con el eje XY nos dio una elipse con eje focal en Y. Así que vamos a dibujar esa elipse. Teníamos x al cuadrado, vamos a anotarlo acá chiquitito para acordarnos, sobre 4 más y al cuadrado sobre 25 igual a 1. Esa era la traza con el eje, no, con el plano XY. Entonces graficamos cómo se interpretaba este elipse, que tenía este valor, este era el b y este era el a al cuadrado y b al cuadrado. Bien, entonces en x va a tener 2 unidades. A ver, vamos a hacerlo completo. Este es x positivo y este es x negativo. 1, 2, 1, 2. En y, ¿cuánto va a tener? La raíz cuadrada de 25 es 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y también va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Parece que hicimos un poquito grande. Igual. Entonces, una vez que tenemos ahí marcado lo que sería más o menos nuestro rectángulo, digamos, vamos a graficar la elipse. X y 5. Más o menos nos va a dar. No soy muy buena para graficar, por eso esta parte se me complica en una superficie lisa. En la hoja cuadriculada lo va a ser un poco más sencillo, ¿sí? Igual lo importante es de graficar es poder ver y reconocer qué tipo de superficie nos va a dar. No es que esté exactamente hecho, sino que qué tipo de superficie nos va a dar, ¿bien? ¿Qué más? Bueno, después teníamos la traza con el plano XZ, que era una hipérbola. X al cuadrado, y al cuadrado, igual a 1, 4, 4. Bien, entonces tenemos
Raíz cuadrada de 4, 2, raíz cuadrada de 4, 2. Entonces tenemos en x2 y en y2 acá. Eso formaba un rectangulito, ¿sí? Y de ahí vamos a partir con nuestra, a ver, x, z era acá. X, 1, 2, 1, 2. Y más o menos nuestra hipérbola en el eje Y sería así. A ver. Está mezclado. A ver, vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a graficar cómo nos quedaría más o menos, porque no lo voy a poder hacer en 3 dimensiones, cómo nos quedaría más o menos nuestra figura. Va a tener acá hipérbolas y va a tener luego en Z4, 2, 3, 4, dijimos que eran 2 elipses, va a tener una elipse arriba y una elipse abajo en Z igual a más 4 y en menos 4. Más o menos así. Y en menos 4 también va a tener una elipse. Bien. Más o menos la figura que nos va a quedar de esta superficie hiperbólica es esta. Bien. Es una superficie hiperbólica entonces de una hoja con el eje en el eje Z. ¿Sí? Si se fijan, es como que está vertical, por eso es que está en el eje Z. ¿Sí? Entonces, voy a volver a repetir. ¿Cómo es que se grafica? Se grafican cada una de las trazas con los planos coordenados. Por ejemplo, la traza con el plano XY, con el XZ que nos da una hipérbola, con el ZY. Acá es como que le daba otra hipérbola y esta también le daba forma. Por eso es que esa hipérbola no la grafiqué y directamente me salté a esta hipérbola de acá para que se vea de vista frontal. Y luego para la sección en Z más menos 4 también voy al más 4, al menos 4 y grafico la función que habíamos calculado anteriormente. Y más o menos le va a dar esta figura. Bien. Y luego el último ejercicio donde tienen que graficar en el primer octante se refiere a solamente esta parte de los ejes. ¿Sí? Es como hacer un corte de toda esta figura y ponerlo en esa parte de los ejes coordenados. Bien. Vamos a cortarla. Y más o menos, este ya no se va a ver. Después luego tenemos que unir un poco y más o menos va a dar una figura así. Y acá teníamos el elipse, así que esta parte sí va a ir. Sí, más o menos es una figura así. Como para que se guíen. Eso sería el gráfico en el primer octante. Bien. Simplemente hacer un corte de la figura que nosotros hicimos anteriormente. Ahí no sé si se vio bien. Ahí estamos. Bueno. Vamos a ver un ejercicio más. ¿Sí? Como ven, esto básicamente son los mismos pasos. Para graficar es más fácil que tenga una hoja cuadriculada y todo eso. Porque van a ser una mezcla de figuras, de hipérbolas, de elipses. Y después van a tener que unirse, entonces va a ser
toda una mezcla. Si quieren hacerlo con diferentes colores, mejor todavía. Hagamos, por ejemplo, el punto C, donde nosotros encontramos nuestra... no, hagamos un ejercicio del punto 2. Así seguimos practicando eso de encontrar la ecuación para analizarla. Y se identifican las superficies dadas y graficar en el primer octante la porción de superficie limitada por los planos que se especifican en cada caso. Analizar y reconocer las trazas encontradas. Es decir, hay que hacer básicamente lo mismo que hace rato. Encontrar intersecciones, trazas y analizar en las secciones, por ejemplo, en el punto A, igual a 0, igual a 2. ¿Bien? Hagamos el 2A. Veamos cómo vamos a encontrar nuevamente nuestra ecuación a partir de esa forma. 2x al cuadrado menos y al cuadrado más z al cuadrado menos 4 igual a 0. ¿Qué decíamos? El término independiente, el valor numérico que está solo sin ninguna variable, pasaba al otro miembro. Como 4. Ahora interpretamos que este 4 está multiplicado por el 1 y el 4 va a pasar dividiendo a cada una de las variables y ya no me queda igualado a 1 y cada uno de los coeficientes va a pasar dividiendo ese valor 4. ¿Bien? Como tiene solamente un coeficiente que es el 2, sí, vamos a tener solamente esta división. Entonces me queda aquí al cuadrado dividido 2 menos y al cuadrado dividido 4 más z al cuadrado dividido 4 igual a 1. Y tenemos que analizar en la sección igual a 0 igual a 2. Igual a 0 y igual a 2. ¿Bien? Identificamos primero entonces cuál es la superficie dada. ¿Bien? Tenemos en tres variables, x y z, que están igualadas todas a 1. Es muy importante siempre ver acá el 1. Tenemos que una de ellas va a ser negativa, por lo tanto va a ser una superficie hiperbólica de una hoja. ¿Sí? ¿Sí? Superficie hiperbólica de una hoja. ¿Y dónde se encuentra el eje? En el signo diferente. Tenemos más, menos. Entonces va a estar el eje en Y. ¿Bien? Con eje en Y. Bien. Ahora me pide graficar en el primer octante. Bueno, solo vamos a hacer el último cuando tengamos todas las trazas. ¿Qué se identifican en cada? Analizar y reconocer las trazas. Bien, ahora tenemos que analizar y reconocer las trazas. Entonces teníamos traza con el eje. Si quieren, antes de hacer eso, hacemos la intersección con los ejes coordenados, ¿sí? Pero igual, yo voy a hacer traza con los planos coordenados. Traza con el plano. X, Y va a ser z igual a 0. ¿Y cuál va a ser la ecuación? Vamos a bajar un poquito. Ahí estamos. Cuando z valga 0 va a ser 0 sobre 4. Por lo tanto va a quedar x al cuadrado sobre 2 menos y al cuadrado sobre 4 igual a 1. Vamos ahora a la traza con el plano YZ, donde x es igual a 0. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la ecuación? 0 sobre 2, 0. Va a ser menos y al cuadrado sobre 4 más z al cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Bien? Y por último tenemos el plano coordenado XZ, donde Y va a ser igual a 0. ¿Y cuál va a ser su traza? 0 sobre 4, 0. Entonces me queda
x al cuadrado sobre 2 más z al cuadrado sobre 4 igual a 1. Ya tenemos cada una de las trazas con los planos coordenados. Ahora vamos a identificar qué tipo de gráfica tiene cada una de esas trazas. Por ejemplo, vamos a esta ecuación. Tenemos que estar variables x y, dos variables nada más, está igualado a 1. Una de ellas es negativa, por lo tanto no puede ser elipse, va a ser una hipérbola. ¿Y dónde está su eje? En el eje X. ¿Por qué en el eje X? Porque es el eje positivo. ¿Bien? Ese es para el plano XY. El eje focal está en el eje X. Para el plano YZ tenemos que uno es negativo, fíjense el Y, tenemos dos variables igualada a 1. Uno es negativo, por lo tanto va a ser también hipérbola. Donde va a tener el eje en Z, ¿sí? ¿Por qué en Z? Porque esa es la positiva. Eje Z. Y para el plano, en la traza para el plano XZ, tenemos los dos son positivos, están igualados a 1, por lo tanto corresponde a una elipse con eje en ¿dónde? En el de mayor valor, que es el 4, por lo tanto con eje en Z. Bien. Entonces ahí ya tenemos cada una de las trazas. Vuelvo a repetir, si quieren pueden hacer también las intersecciones con ejes coordenados, ya saben, igual a las otras dos variables y le van a dar los valores. ¿Qué más nos pide el ejercicio? Bueno, y después dice que está limitada por y igual a 0 y igual a 2. Entonces tenemos que encontrar cuánto vale la sección en esos valores, ¿sí? Vamos a borrar todo esto. Vamos a volver a subir la camarita. A las trazas ya las tengo acá copiadas, así que por eso las borro. Porque recuerden que después tienen que utilizarlas para graficar. Vamos a borrar este pasaje que ya lo tengo acá. X al cuadrado sobre 2 y al cuadrado sobre 4. X al cuadrado sobre 4 igual a 1. Bien. Esa es la ecuación. Entonces encontramos la sección con el plano igual a 0. Sección con el plano y igual a 0. ¿Qué tenemos cuando y vale 0? Tenemos 0 al cuadrado sobre 4 va a ser 0, entonces nos queda x al cuadrado sobre 2 más z al cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿A qué corresponde esta ecuación? Tenemos dos variables igualadas a 1. Bueno, obviamente dos variables al cuadrado, ¿no? Las dos son positivas, por lo tanto es una elipse. ¿Y dónde tiene su eje focal? En el donde tiene el denominador mayor, ¿sí? En este caso es el 4, por lo tanto tiene eje focal en Z. ¿Bien? Y vemos ahora cuánto vale en y igual a 2. En y igual a 2 tenemos que va a quedar x al cuadrado sobre 2 más z al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado, bueno, yo ahí lo desordené, y al cuadrado que es 2. 2 al cuadrado es 4 sobre 4 igual a 1, ¿sí? 4 sobre 4 me va a dar 1 menos 1 y lo paso al otro miembro sumando, me va a quedar 1 más 1, 2, ¿sí? Ahí estamos. Me queda 2. Vuelvo a repetir, 4 sobre 4 es 1. Menos 1 va a pasar como más 1. Y 1 más 1 es 2. Ahora interpreto que este 2 está multiplicado por el 1 para que vuelva a aparecer el 1. Y el 2 va a pasar dividiendo.
x al cuadrado va a ser 2 por 2, 4. Z al cuadrado sobre 4 por 2 que pasó dividiendo 8. ¿Bien? Por lo tanto tengo esta ecuación, x al cuadrado sobre 4 más z al cuadrado sobre 8 igual a 1. ¿A qué figura corresponde? Tengo dos variables, elevadas al cuadrado, todo igualado a 1. Las dos son positivas, por lo tanto va a ser un elipse. Elipse, ¿dónde va a tener el eje focal? En el denominador mayor, que es en el 8. Entonces va a tener eje focal en el eje Z. Esta es la variable Z. ¿Bien? De esa forma, entonces, se analicé todo lo que me pide el ejercicio 2. Lo que le quedaría es graficar. A ver. Vamos a graficar. Con mi super dibujo. Vamos a graficar teniendo en cuenta las trazas y las secciones, obviamente. Entonces tenemos el plano, el eje Z y X. Tenemos que la traza para el plano YZ, no, para el plano XY me dio una hipérbola con eje focal en X. Veamos entonces. Raíz de 2 en X. Va a ser 1, algo por acá. Y luego tenemos raíz de 4, que es 2 en Y. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos en el plano YZ también una hipérbola con eje focal en Z, donde tenemos 4, raíz de 4, 2. 2 en Y y 2 en Z. 1, 2, 1, 2. Este está más sencillo porque está de frente. ¿Sí? Siempre va a haber una hipérbola, por ejemplo, esta que queda así como que media rara, que le da forma a la superficie, pero para verlo de vista frontal es mejor, digamos, o sea, yo no la hago. En cambio esta sí, se formó justo 2 y 2 el cuadrado, ¿sí? Y ahí va la hipérbola, eje focal en Z, o sea, para acá. Bien. Y luego tenemos también la traza con el plano XZ, que es una elipse de eje focal en Z. Tenemos raíz de 2 en X, por acá. Y raíz de 4, que sería 2 en Z. Por acá. Más o menos puede ser una elipse así. Eje focal en Z. Bien. Y luego tenemos las secciones en I igual a 0 e I igual a 2. Esto, bueno, está muy frontal, tiene que ser un poco más así. Ahí está. Luego tenemos, ¿qué dijimos? A ver, me perdí. Sí, tenemos la sección con el plano I0 que nos dio una elipse con eje focal en Z. Entonces vamos, cuando I vale 0, vamos a tener raíz de X, raíz de 2 y 2.
nos da el mismo elipse, y para el plano y igual a 2 nos da una elipse con eje focal en el eje Z. Tenemos raíz de 4,2, o sea, por acá en X. Y en Z tenemos raíz de 8, va a ser 2, algo. 3 más o menos por acá. Bien. Y bueno, lo desplazamos porque está corrido 2 unidades. 2 unidades. Y más o menos esto le va a dar así. Bien. Este es como que el centro, digamos, está muy frontal, pero va un poco más así inclinado. Esa sería la figura que se formaría. Y por último, si se fijan, las liñitas que tenemos acá es como que este elipse, pero desplazado obviamente porque estamos hablando de igual a 2. Entonces más o menos este elipse va a estar por acá, en y igual a 2. ¿Sí? Ahí va a estar este elipse. Bueno, yo ya directamente lo hago en 2 trazas más anchas. Y luego tendrán que graficar, bueno, el octante, ya saben, borran todo esto y ahí le queda en el primer octante el gráfico. Bueno, básicamente entonces esos serían 2 ejercicios de superficies hiperbólicas, ¿sí? Cómo reconocer, cómo sacar intersección, traza, cómo graficar. Tienen que ir viendo cada una de las trazas con los planos coordenados para poder graficar. Y bueno, en este caso tienen que analizar cuando valen esos planos y igual a 0 igual a 2, qué superficie le das también. Le da una elipse, pero que obvio que está desplazado para acá, porque es en y igual a 2. Y eso sería todo lo que tienen que saber para también cómo despejar a partir de una ecuación general a esta ecuación de superficie hiperbólica, que eso lo van a utilizar para todas las ecuaciones, sí o sí tienen que saber despejar. Y después el último punto 3, identificar la superficie, hallar e identificar las intersecciones con los ejes, las trazas y las trazas con el plano. Bueno, es lo mismo. Primero, antes de identificar la superficie, tienen que pasarlo de esta forma. Y después, bueno, analizar todo lo que les pide intersección y traza. Y sección con el plano. Eso sería todo por hoy. Hicimos 2 ejercicios más o menos completitos. Para que ustedes puedan guiarse. También tienen, recuerden, los ejercicios resueltos al principio. Y en la clase siguiente vamos a ver superficies parabólicas y cuál es la diferencia con esta superficie hiperbólica. ¿Sí? Nos vemos, chicos, espero que hayan entendido y nos vemos en la próxima clase.